El cielo nocturno se desgarraba como tela rasgada mientras Finn dejaba caer su llave inglesa y alzaba la vista hacia la estela ardiente que cruzaba la oscuridad sobre su cabaña en la montaña. El impacto sacudió la tierra bajo sus botas, hizo vibrar las ventanas y estrelló su taza de café contra el suelo. Con un gesto instintivo tomó su linterna y se dirigió hacia el lugar del choque, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Allí, en el centro del cráter humeante, yacía una pequeña cápsula plateada, retorcida y rota. Finn se acercó con cautela, su haz de luz atravesando el humo acre. La escotilla colgaba abierta en un ángulo extraño, y dentro vio a la criatura. Era increíblemente pequeña, apenas 1 metro de altura, con piel azul luminosa que parecía brillar desde dentro. Su cabello plateado estaba enmarañado con algo que parecía polvo de estrellas, y sus grandes ojos violetas se abrieron con un parpadeo cuando la luz la tocó. Ember nunca había sentido algo así. En el instante en que los ojos del humano se encontraron con los suyos, cada fibra de su diminuto cuerpo se encendió con sensaciones que no podía comprender. Su pueblo, los Celestrianos, eran seres lógicos que controlaban sus emociones mediante disciplina mental. Pero allí, rota y vulnerable en los brazos de ese mundo extraño, se sintió completamente abrumada por oleadas de sentimientos que chocaban dentro de ella como mareas imposibles de contener. Finn se arrodilló junto a la cápsula, sus manos callosas sorprendentemente suaves mientras comprobaba si tenía heridas. «Bola, pequeña. ¿Puedes entenderme?», preguntó con voz profunda y cálida, que vibraba en los sensibles órganos auditivos de Ember de un modo que hacía que todo su cuerpo hormigueara. Intentó responder, pero solo logró emitir un débil gemido. El contacto del humano enviaba descargas eléctricas por su sistema, intensas pero no dolorosas, más fuertes que cualquier experiencia que hubiese conocido. Su huida de Celestia había sido desesperada. El Consejo quería usar sus habilidades empáticas únicas para la guerra, manipular las emociones enemigas y quebrar su voluntad de luchar. Ember no soportaba la idea de usar sus dones para causar sufrimiento, así que robó una cápsula de exploración y huyó al vacío. La Tierra le había parecido un refugio seguro, pero ahora se preguntaba si solo había cambiado un tormento por otro. Finn la levantó con cuidado de los restos. A pesar de su apariencia alienígena, se sentía frágil y preciosa entre sus brazos. «Mi cabaña está cerca», murmuró. «Necesitamos ponerte a salvo». La cabeza de Ember cayó contra su pecho, y pudo oír el latido de su corazón a través de la tela. El ritmo constante parecía sincronizarse con sus dos corazones, creando una armonía que la hizo jadear de un placer inesperado. Dentro de la cabaña, Finn la depositó en el sofá y avivó el fuego. La luz cálida iluminaba los rasgos de Ember, realzando las delicadas escamas que trazaban sus pómulos y el pulso de su piel luminosa. Ella lo observaba moverse por la habitación, trayendo mantas y suministros médicos, y sintió algo que jamás había experimentado, el deseo de ser cuidada por otro ser. «Sé que puedes entenderme», dijo Finn suavemente, sentándose junto a ella. «Tus ojos son demasiado inteligentes para no comprender el lenguaje». Se inclinó despacio, dándole tiempo para apartarse antes de tocar con suavidad su frente. La respiración de Ember se quedó atrapada en su garganta. Aquel contacto simple enviaba oleadas de calor que se propagaban por su cuerpo, y se sorprendió inclinándose hacia su palma como una flor hacia el sol. Intentó formar palabras en su idioma, su traductor universal luchando con las connotaciones emocionales. «Eres demasiado», susurró con voz de campanillas al viento. «No puedo soportar esta sensación». Sus pequeñas manos se presionaron contra el pecho, intentando contener la tormenta de emociones que rugía en su interior. La expresión de Finn se suavizó con preocupación. «¿Qué sientes? ¿Te duele algo?», preguntó, acercándose más. La respiración de Ember se volvió rápida y entrecortada. Todo en él resultaba abrumador, su olor, su calor, la forma en que sus ojos se arrugaban con auténtica inquietud. Su pueblo valoraba el control emocional por encima de todo, pero aquel humano deshacía siglos de condicionamiento con solo su presencia. «No dolor», consiguió decir Ember, su acento volviendo las palabras musicales. «Algo distinto, algo para lo que no tengo palabras en ningún idioma».
Extendió con dedos temblorosos la mano hacia su rostro, maravillándose de la aspereza de su piel en contraste con las suaves escamas de la suya. Finn se quedó inmóvil, dejándola explorar aquella nueva sensación. Su toque despertó algo también en él. Había vivido solo en esa montaña durante 3 años, refugiándose tras perder a su esposa en un accidente. Creía que su corazón se había cerrado para siempre. Pero esa diminuta mujer alienígena removía sentimientos que él había enterrado muy hondo. La manera en que lo miraba con tanta maravilla y vulnerabilidad lo hacía querer protegerla de todo lo que la había llevado a estrellarse en su mundo. ¿Cómo te llamas?, preguntó suavemente. Los labios de Ember se curvaron en lo que quizá era una sonrisa para su especie. Ember de la 7ª casa solar, dijo formalmente, y luego añadió con más suavidad. Pero aquí, solo Ember, creo. La costumbre humana de acortar los nombres le parecía íntima y extraña. Yo soy Finn, respondió él, observando cómo ella repetía su nombre varias veces, como probándolo. Cada repetición le provocaba escalofríos que no entendía del todo. Había algo en su voz, en la forma en que parecía saltarse sus oídos para hablar directamente a su alma, que lo dejaba expuesto y exaltado al mismo tiempo. Ember intentó incorporarse, su cuerpo aún débil por el accidente. Finn se apresuró a ayudarla, su brazo fuerte sosteniendo su peso. El contacto la hizo jadear, su piel luminosa brillando con más intensidad. Debes parar, susurró con urgencia, aferrándose a su camisa. Tu toque me hace cosas que no comprendo. Pero Finn no podía apartarse más de lo que ella podía soltarlo. Algo ocurría entre ellos que desafiaba cualquier explicación, una conexión que parecía ir más allá de la biología o la cultura. Su diminuto cuerpo encajaba perfectamente contra el suyo, como si hubieran sido diseñados para ser 2 mitades del mismo todo. Tal vez no necesitamos entenderlo, dijo Finn en voz baja, su aliento agitando los mechones plateados de su cabello. Tal vez solo necesitamos confiar en ello. Ember lo miró con esos increíbles ojos violetas y él vio miedo y anhelo ardiendo en su interior. Ella luchaba contra algo que parecía tan natural como respirar, y él deseaba ayudarla a dejar de luchar. Mientras la noche se profundizaba a su alrededor, con el fuego crepitando y la cápsula enfriándose en el cráter afuera, Ember se encontró ante una elección. Podía mantener el control emocional que su gente tanto valoraba y permanecer distante de aquel humano que despertaba sentimientos tan poderosos en su diminuto cuerpo. O podía rendirse a aquella conexión y ver a dónde la llevaba, incluso si significaba abandonar todo lo que le habían enseñado sobre el comportamiento celestriano correcto. Finn percibió su lucha interna y esperó pacientemente, su presencia estable y tranquilizadora. Había aprendido a no apresurar las decisiones importantes, y algo en su interior le decía que esta era la más importante que cualquiera de los dos tomaría jamás. La diminuta mujer alienígena temblaba no solo de frío o shock, sino con el peso de elegir entre su pasado y su futuro. Cuando Ember por fin habló, su voz fue apenas un susurro. Nunca he sentido algo así, dijo. Fin de la tierra, tu sola existencia abruma todos mis sentidos. Su pequeña mano encontró su pecho, sintiendo el latido fuerte de su corazón humano. Pero no deseo dejar de sentirlo. 3 días habían pasado desde el accidente de Ember, y la diminuta mujer alienígena no se había separado del lado de Finn más que unos minutos. Lo seguía por la cabaña como una niña perdida, sus ojos violetas siguiendo cada uno de sus movimientos con una intensidad que aceleraba su pulso. Lo que había comenzado como un simple cuidado hacia una desconocida herida se había transformado en algo que ninguno de los dos podía nombrar, pero ambos sentían profundamente. Las habilidades empáticas de Ember, ya abrumadoras en su planeta natal, se habían vuelto casi insoportables junto a Finn. Cada emoción humana que él experimentaba parecía amplificarse en su pequeño cuerpo, creando cascadas de sensaciones que la dejaban sin aliento, aferrándose a los muebles para mantenerse en pie. Cuando él estaba feliz, sentía una alegría tan intensa que apenas podía contenerla. Cuando él estaba triste, la melancolía amenazaba con ahogarla en sus profundidades. No entiendo lo que me pasa, confesó una mañana, acurrucada en el enorme sillón que se había convertido en su lugar favorito. Su piel luminosa palpitaba con agitación, cambiando de tonos azules a plateados como una aurora viva.
Mi gente me enseñó a proteger mi mente de las emociones ajenas, pero contigo no puedo levantar ninguna barrera. Finn dejó su café a un lado y se arrodilló junto al sillón, cuidando de no tocarla todavía. Había aprendido que un contacto inesperado podía sumirla en espirales de sensación abrumadora que tardaban horas en calmarse. Tal vez no debas protegerte de mí, sugirió suavemente. Tal vez esto es algo diferente. La risa de Ember sonó como campanas de cristal rompiéndose. Diferente es quedarse corto, humano Finn. Cuando me tocas, siento que todo mi sistema nervioso se enciende. Cuando me sonríes, mis corazones laten tan rápido que temo que estallen en mi pecho. Esta mañana, cuando me trajiste el desayuno, la simple amabilidad del gesto me hizo llorar durante 1 hora. Se cubrió el rostro con las manos pequeñas. Se supone que debo controlar mis reacciones. Finn extendió la mano despacio, anunciando su intención antes de rozar los cabellos plateados de Ember. Ella se arqueó de inmediato hacia el contacto como un felino en busca de calor, su piel brillando con patrones bioluminiscentes que él empezaba a reconocer como respuestas de placer. El control está sobrevalorado, murmuró, acariciando los mechones sedosos que parecían luz estelar atrapada entre sus dedos. La sensación de su toque hizo que la respiración de Ember se detuviera. Cada terminación nerviosa de su diminuto cuerpo parecía conectarse directamente con el lugar donde su piel se encontraba con la de él, creando circuitos de sensación que amenazaban con desbordar su conciencia por completo. «No entiendes», jadeó, inclinándose sin fuerzas hacia su palma mientras él le sostenía la mejilla. «Mi gente no experimenta el contacto físico como ustedes. Fuimos hechos para la reproducción y el deber, no para el placer. Pero esto, lo que me hace sentir, está más allá de cualquier memoria cultural». La expresión de Finn se ensombreció. ¿Estás diciendo que esto está mal para tu gente? La idea de que su vínculo le causara verdadero daño lo llenaba de angustia. Ember captó de inmediato su cambio emocional y gimió cuando la ansiedad de él la inundó. «No, no está mal», dijo rápidamente, presionando su pequeña mano contra su pecho para estabilizarse ante la tormenta de emociones que él irradiaba. «Solo es desconocido, sin precedentes. Mi gente tiene leyendas sobre vínculos así, conexiones que trascienden especies y lógica, pero las consideran mitos». Sus ojos violetas se encontraron con los de él con una intensidad desarmante. «Hasta ahora nunca creí en nada que no pudiera cuantificar o controlar». La confesión quedó suspendida entre ellos como un puente que ninguno sabía si debía cruzar. Finn sintió el peso de la responsabilidad asentándose en sus hombros. Aquella diminuta mujer alienígena había caído literalmente de las estrellas en su vida, y ahora le confesaba que todo lo que sentía por él iba contra su naturaleza y su cultura. Podía animarla a explorar esos sentimientos o podía ayudarla a encontrar el camino de regreso a su pueblo y a la vida que comprendía. «¿Qué quieres, Ember?», preguntó suavemente. «No lo que tu gente quiere, no lo que es lógico o seguro. ¿Qué quieres tú?». Sus dedos trazaron las delicadas escamas de su mandíbula y ella se estremeció con la intensidad de esa sensación. Ember guardó silencio un largo momento, su lucha interna visible en los cambiantes patrones de luz bajo su piel. Cuando por fin habló, su voz fue apenas un hilo. «Quiero dejar de luchar contra lo que siento por ti. Quiero permitirme experimentar cada sensación abrumadora sin miedo a perder el control». Lo miró con una vulnerabilidad que le robó el aliento. «Pero me aterra que, si lo hago, nunca podré volver a ser quien era antes». «Tal vez no debas volver», dijo Finn con voz ronca. «Tal vez esta seas tú en realidad, la que siempre debiste ser». La levantó del sillón, y ella de inmediato rodeó su cuello con los brazos, su pequeño cuerpo encajando contra el suyo como si hubieran sido diseñados para complementarse. El contacto hizo que la electricidad recorriera los sistemas nerviosos de ambos. Ember jadeó y enterró el rostro en su cuello, abrumada por el calor y el olor de su piel. Cada instinto le gritaba que se apartara, que recuperara la distancia emocional que su gente valoraba. Pero un instinto más profundo le susurraba que ese humano era, de alguna manera, necesario para su supervivencia. Finn la llevó al sofá y se sentó con ella todavía en brazos. La luz del sol de la tarde entrando por las ventanas hacía que su piel brillara como plata líquida.
Y él se encontró hipnotizado por los patrones de bioluminiscencia que aparecían en su cuerpo cuando estaba emocionalmente alterada. Háblame de tu mundo, pidió, en parte para distraerse de la sensación de su cuerpo pequeño contra su pecho. La voz de Ember adquirió un tono soñador mientras describía las ciudades de cristal de Celestia y sus soles binarios. Sin embargo, Finn notaba cómo, de manera inconsciente, ella se acercaba más a él al hablar, sus pequeñas manos aferrándose a su camisa como anclándose a su presencia. Sus habilidades empáticas parecían evolucionar, centradas cada vez más en él en lugar de difundir cada emoción del entorno. El consejo descubrió mis habilidades cuando era muy pequeña, continuó ella, su acento haciendo que las palabras sonaran como música. Me entrenaron para leer emociones y manipularlas, para ser un arma que pudieran dirigir contra sus enemigos. Pero yo nunca quise hacer daño. Fin, la idea de usar mis dones para causar dolor me enfermaba físicamente. La ira de Finn ante la idea de que alguien intentara convertir a esa criatura en un arma envió un pico de furia a través de su vínculo. Ember se encogió más contra él, sus canales empáticos inundados por la rabia protectora que él sentía en su nombre. Sin embargo, en lugar de verse abrumada por la intensidad de su emoción, encontró fortaleza en ella. No dejaré que te tengan de vuelta, gruñó Finn, apretando sus brazos alrededor de su diminuto cuerpo. No me importa cuán lejos hayan viajado ni qué tecnología tengan. Tú no eres un arma para nadie. La fiereza protectora en su voz hizo que los corazones de Ember dieran un salto con algo peligrosamente parecido al amor. A medida que la tarde se convertía en noche, conversaron de todo y de nada, compartiendo historias de sus mundos tan diferentes. Mientras sus cuerpos permanecían íntimamente entrelazados en el sofá, Ember descubrió que podía manejar mucho mejor las emociones de Finn cuando estaban en contacto físico constante. Como si su toque le diera un tipo de anclaje que la ayudaba a procesar las sensaciones abrumadoras. Necesito decirte algo, dijo de repente, su voz tensa. Mi gente tiene tecnología de rastreo en sus naves. Cuando robé la cápsula, dañé la mayoría de los sistemas, pero puede que parte de la baliza siga funcionando. Sintió el cuerpo de Finn tensarse bajo ella y de inmediato se arrepintió de haber compartido esa información. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó él, su mente práctica cambiando ya al modo supervivencia. Las habilidades empáticas de Ember captaron su determinación mezclada con miedo, y esa combinación la hizo temblar de terror y anticipación. No lo sé, admitió. Días, tal vez semanas, si la baliza quedó lo bastante dañada. Pero Finn, si me encuentran, me llevarán de vuelta aunque no lo quiera. Y probablemente te considerarán una influencia contaminante que debe ser eliminada. Solo pensar que algo pudiera pasarle a ese humano tan precioso para ella le provocó oleadas de pánico. La respuesta de Finn la sorprendió. En lugar de miedo o ira, sintió que una calma resuelta se asentaba sobre él como una armadura. Entonces nos aseguraremos de que no te encuentren, dijo simplemente. Y si lo hacen, les haremos entender que ahora estás bajo mi protección. La confianza tranquila en su voz hizo que Ember lo mirara con algo parecido al asombro. ¿Lucharías por mí?, susurró, sus ojos violetas abiertos de incredulidad. Aunque apenas me conoces, aunque ni siquiera soy de tu especie, ¿arriesgarías tu vida para mantenerme a salvo? El concepto era tan ajeno a todo lo que le habían enseñado sobre relaciones y deber que apenas podía procesarlo. Finn le sonrió con dulzura, pero con fiereza. Ember, en 4 días te has vuelto más importante para mí que cualquier otra cosa en mi mundo. No entiendo del todo lo que ocurre entre nosotros, pero sé que preferiría morir luchando por ti que vivir sin ti. Su honestidad la golpeó como un impacto físico, y sintió lágrimas que brillaban con luz propia resbalar por sus mejillas. Eres demasiado, susurró, repitiendo las palabras de aquella primera noche. No puedo soportar esta intensidad, pero tampoco soportaría que terminara. Sus pequeñas manos enmarcaron su rostro, maravillándose del contraste entre su piel luminosa y sus rasgos humanos. ¿Qué me has hecho, humano Finn? Lo mismo que tú me has hecho a mí, respondió él, inclinándose hacia su contacto. Me has hecho sentir vivo otra vez de maneras que creía imposibles. Como si quisiera demostrarlo, bajó la cabeza y rozó sus labios con los de ella en el beso más suave.
El contacto del beso envió ondas de choque a través del sistema nervioso de Ember. Nunca había sido besada, jamás había imaginado que un gesto tan simple pudiera desencadenar semejantes cascadas de sensación. Sus habilidades empáticas se descontrolaron, creando circuitos de placer y emoción que la dejaron jadeando, aferrada a los hombros de Finn como si él fuera lo único sólido en un universo enloquecido. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad y se miraban con algo cercano a la reverencia. «Estamos en problemas», susurró Ember, pero sonreía al decirlo. «Del mejor tipo de problemas», respondió Finn, atrayéndola de nuevo hacia sí mientras las primeras estrellas aparecían en el cielo oscurecido tras la ventana. Las naves llegaron al amanecer, sus formas aerodinámicas cortando la niebla matinal como cuchillos de plata. Ember las sintió antes de verlas, sus habilidades empáticas gritando advertencias cuando las mentes frías y controladas de su gente barrían la zona con precisión metódica. Ella y Finn habían pasado la última semana preparándose para ese momento, reuniendo provisiones e identificando rutas de escape a través del terreno montañoso que él conocía mejor que nadie. «3 naves», susurró desde su escondite en el bosque denso, su diminuto cuerpo pegado al costado de Finn, su piel bioluminiscente reducida al mínimo para evitar ser detectada. «Configuración de equipo de asalto. No vienen a negociar». El miedo en su voz era palpable, pero debajo de él se notaba una fuerza nueva que no estaba allí cuando se estrelló en su mundo. El brazo de Finn se tensó a su alrededor con gesto protector mientras estudiaba los patrones de búsqueda de las naves celestianas. «¿Cuánto tardarán en llegar a la cabaña?», preguntó con voz firme a pesar de la gravedad de la situación. La semana de preparación había cambiado a ambos, profundizando su vínculo mientras aprendían a trabajar juntos como un equipo perfecto. «Minutos», respondió Ember, su sentido siguiendo el rastreo sistemático. «La comandante Vega dirige el equipo. Ella me entrenó en manipulación emocional antes de que huyera. Sabe cómo pienso, cómo me escondo». Sus pequeñas manos se cerraron en el abrigo de Finn mientras oleadas de determinación y terror luchaban en su diminuto cuerpo. El sonido de la puerta de la cabaña estallando resonó por el bosque, seguido de las voces agudas del equipo de búsqueda descubriendo señales de reciente ocupación. Ember gimió suavemente y enterró el rostro contra el hombro de Finn, abrumada por las emociones hostiles que irradiaban sus antiguos camaradas. Sus mentes le parecían de hielo comparadas con la humanidad cálida de Finn, y ese contraste le hizo darse cuenta de cuánto había cambiado durante su tiempo en la Tierra. «Seguirán nuestro rastro», murmuró Finn, avanzando más adentro del bosque por senderos que solo él conocía. Ember se aferraba a él mientras él sorteaba el terreno traicionero con la seguridad de quien ha llamado hogar a esas montañas durante años. Su diminuto cuerpo era fácil de cargar, pero su estado emocional se volvía cada vez más inestable a medida que se acercaba el enfrentamiento que tanto temía. El primer disparo de energía abrazó el aire a centímetros de la cabeza de Finn cuando coronaban una cresta sobre un barranco. 3 soldados celestianos, con armaduras relucientes, emergieron del bosque con las armas apuntando a la pareja en fuga. Al frente estaba la comandante Vega, su piel plateada marcada con tatuajes geométricos de alto rango militar, sus ojos violetas fríos de furia y decepción. Ember de la 7ª Casa Solar, llamó Vega en la lengua cristalina de su pueblo, su voz llevando con facilidad a través de la distancia. «Regresarás para enfrentar juicio por tus crímenes contra el Estado. El humano será eliminado como influencia contaminante». Las palabras enviaron cuchillas de hielo por los canales empáticos de Ember y no pudo reprimir un grito de angustia. Finn no entendía el idioma, pero sentía su terror y su ira a través del vínculo profundo que habían tejido. La depositó con cuidado detrás de una roca y comprobó su rifle, su mandíbula tensa de determinación. «Sea lo que sea que haya dicho, la respuesta es no», le dijo a Ember con firmeza. «No vas a ningún sitio donde no quieras ir». Los ojos violetas de Ember brillaban con emociones demasiado complejas para poner en palabras mientras veía a ese humano prepararse para luchar contra probabilidades imposibles para defender su libertad. La diminuta mujer alienígena sintió algo cambiar dentro de sí, un cambio fundamental en la manera en que se entendía a sí misma y su lugar en el universo. Ya no era la refugiada asustada que se había estrellado en el mundo de Finn. Era alguien que había encontrado algo por lo que valía la pena luchar.
Comandante Vega, llamó de pronto en inglés acentuado, saliendo parcialmente de su cobertura. Reclamo el derecho de combate personal bajo las leyes antiguas. Combate singular para determinar mi destino. Su voz se alzó clara en el aire matinal, y sintió la sorpresa de Vega extenderse por el éter empático como piedras lanzadas al agua quieta. La comandante Celestriana soltó una risa como cristal quebrándose. Invocarías leyes que no se han usado en siglos. ¿Y para qué? ¿Para proteger a esta criatura primitiva con la que te has vinculado? Su desprecio por fin envió furia a través del diminuto cuerpo de Ember, y por primera vez en su vida se descubrió ansiosa de violencia. Las invoco por mi libertad, replicó Ember, su voz ganando fuerza con cada palabra. Y sí, para proteger al humano que me mostró lo que significa ser apreciada en lugar de usada. Salió por completo al claro, su pequeña figura empequeñecida por las armas apuntándole, pero su presencia llenando el espacio con una tensión eléctrica. Finn le agarró suavemente el brazo. Ember, ¿qué estás haciendo? Su voz era tensa mientras sentía su resolución solidificarse en algo que le asustaba. La diminuta mujer alienígena lo miró con ojos llenos de amor y determinación que le robaron el aliento. Estoy eligiéndonos, dijo sencillamente, subiendo las manos luminosas para enmarcar su rostro. Pase lo que pase, necesito que sepas que estas semanas contigo han sido la primera vez en mi vida que me he sentido realmente viva. Me has dado un regalo más valioso que la libertad. Me has dado el conocimiento de que soy capaz de amar. Antes de que Finn pudiera responder, ella lo besó con pasión desesperada, vertiendo cada emoción en el contacto. El beso envió ondas de energía a través de ambos, su vínculo brillando tan intensamente que incluso los soldados celestrianos podían ver los patrones de luz danzando a su alrededor. Cuando se separaron, la piel de Ember brillaba como luz estelar capturada y Finn sentía un poder recorriendo su cuerpo que no comprendía pero en el que confiaba instintivamente. El vínculo, murmuró la comandante Vega, su frialdad agrietándose por primera vez. Habéis logrado una conexión simbiótica verdadera con una especie alienígena. El Consejo Científico querrá estudiar este fenómeno. Su mente táctica empezó de inmediato a calcular cómo podía convertir ese desarrollo en un arma, y Ember retrocedió ante el hambre calculadora de su antigua mentora. No soy un espécimen para tus experimentos, declaró Ember, avanzando con nueva confianza. El miedo que la había perseguido desde el accidente desapareció, sustituido por algo más fiero y enfocado. Te desafío, comandante Vega, por mi derecho a elegir mi propio destino. Combate singular, la vencedora se lo lleva todo. Los soldados celestrianos miraron a su comandante con incertidumbre. Las leyes antiguas invocadas por Ember eran vinculantes, reliquias de su pasado más primitivo pero aún válidas bajo el código militar. Vega estudió a su antigua alumna con ojos calculadores, evaluando sus opciones. Muy bien, dijo al fin, entregando su arma energética a uno de sus subordinados. Pero cuando te derrote, el humano morirá lentamente mientras tú miras. Quizá eso te enseñe el precio de desafiar a tus superiores. La crueldad casual en su voz hizo que las habilidades empáticas de Ember se encendieran con furia protectora. Las dos mujeres alienígenas se enfrentaron en el claro rocoso. Vega alta e imponente en su armadura militar, Ember diminuta pero ardiendo en determinación. La comandante se movió primero, su entrenamiento de combate evidente en cada golpe fluido y ataque calculado. Pero Ember tenía ventajas que su antigua maestra no anticipaba. Su vínculo con Finn la había cambiado en formas fundamentales, anclando sus habilidades empáticas y dándole acceso a rangos emocionales humanos que los celestrianos normalmente no podían tocar. Mientras Vega luchaba con fría precisión, Ember combatía con furia apasionada, templada por instintos protectores nacidos del amor. La diminuta mujer esquivaba y giraba con gracia inhumana, su tamaño reducido dificultando que la alcanzaran, mientras sus habilidades empáticas le permitían anticipar los ataques de Vega antes de que ocurrieran. El combate fue breve pero decisivo. La agilidad superior de Ember y su intuición emocional le permitieron explotar debilidades en la técnica de Vega que el entrenamiento militar no podía compensar. Cuando la comandante finalmente cayó, aturdida pero viva, Ember se erguía sobre ella con poder chisporroteando alrededor de su diminuto cuerpo como relámpagos apenas contenidos.
Reclamo la victoria, anunció formalmente, su voz portando la autoridad de alguien que había encontrado su verdadera fuerza. Y elijo el exilio antes que el regreso. La tierra es mi hogar ahora. Miró hacia atrás, donde Finn la contemplaba con una mezcla de asombro y orgullo que hizo que sus corazones latieran con alegría. La comandante Vega se incorporó tambaleante, su compostura perfecta finalmente hecha añicos. No puede sobrevivir entre primitivos, escupió, aunque el derrotismo vibraba bajo su voz. Sin tu gente, te apagarás y morirás. Sus palabras llevaban el peso de una creencia auténtica, tanto que incluso sus subordinados intercambiaron miradas incómodas. Ember soltó una risa clara, luminosa como cristales al sol, una risa que ya no conocía el miedo. Me estaba apagando entre los míos, respondió, avanzando hasta el lado de Finn y tomando su mano con ambas. Aquí, con él, estoy más viva de lo que jamás imaginé. El amor no me vuelve débil, comandante. Me vuelve ilimitada. La energía entre ambos estalló otra vez cuando sus dedos se entrelazaron, formando dibujos de luz que flotaron en el aire de la mañana y que hasta los soldados celestianos pudieron ver. Finn apretó con dulzura las pequeñas manos de ella, y Ember sintió su cariño y su apoyo fluyendo por el vínculo como sol tibio después de un invierno interminable. Las leyes han sido satisfechas, dijo en voz baja uno de los soldados más jóvenes, visiblemente turbado por lo que acababa de presenciar. Ha ganado su libertad de manera justa. Los demás asintieron con reticencia, atados a tradiciones que quizá no comprendían, pero que estaban jurados a respetar. Vega, reagrupando los restos de su dignidad, alzó el mentón y señaló la retirada. Esto no ha terminado, advirtió. Pero la amenaza sonó hueca tras su derrota. Otros vendrán. El Consejo Científico no renunciará a estudiar vuestro vínculo con facilidad. Sus palabras llevaban más pesar que rabia, como si, a su pesar, también percibiera la belleza de aquello que Ember había encontrado. Las naves celestianas se elevaron y desaparecieron entre la bruma azulada, dejando el bosque en una calma trémula. Ember se derrumbó entonces contra el pecho de Finn, agotada y exultante a la vez. Se ha acabado de verdad, susurró, escuchando el latido constante bajo su mejilla. Por primera vez en mi vida, soy libre de elegir mi camino. Finn, contagiado por la alegría desnuda de ella, la levantó en vilo y la hizo girar. Ambos rieron con la risa pura del que ha sobrevivido a lo imposible. Cuando la posó otra vez en el suelo, la piel de Ember resplandecía tanto que parecía una estrella caída que hubiese decidido quedarse a vivir en sus brazos. Entonces, ¿qué eliges?, preguntó él, aunque sus ojos decían que ya conocía la respuesta. Te elijo a ti, dijo Ember sin dudar, tirando de su nuca para buscarlo en un beso que fue promesa y destino. Elijo el amor sobre el deber, la pasión sobre el control, y un futuro escrito por nosotros, no por decretos nacidos antes de mi primer aliento. El beso se prolongó hasta que el sol estuvo alto, sellando un lazo que había comenzado con un zarpazo de fuego en la noche y se había convertido en algo capaz de cambiar la comprensión del amor en dos especies. Cuando al fin se separaron, estaban sin aliento y felices, con una felicidad que no necesitaba palabras. Finn acarició la mejilla luminosa de Ember con la reverencia con que se toca un milagro cotidiano. «Sabes que esto significa que tendrás que soportarme para siempre», bromeó, pero en su voz latía una seriedad que hizo que los corazones de Ember tropezaran de gozo. La diminuta mujer alienígena, con esa travesura nueva que la hacía tan suya, le rodeó el cuello con los brazos. «Eres demasiado, humano Finn», repitió, devolviéndole la frase que inició su viaje. «Pero he descubierto que demasiado es exactamente la medida justa cuando el amor puede abarcar estrellas». Regresaron a la cabaña de la mano, caminando entre troncos altos y sombras moteadas, como si el bosque, testigo de su elección, les abriera paso. La puerta destrozada colgaba aún de una bisagra, y el interior mostraba rastros de la búsqueda, ceniza removida, cajones abiertos, un mapa del valle extendido sobre la mesa con marcas que solo ellos entendían. Finn miró la escena sin tristeza, era una vieja vida dispuesta a ser reemplazada. «Podemos arreglarla», dijo, pero en su mirada ya estaba encendida la posibilidad de otra cosa. «O, construir algo nuevo». Ember apoyó la frente contra la suya,
dejando que la calidez de ambos hiciera callar los restos de adrenalina. Nuevo, decidió. Un lugar con ventanas grandes para que el sol me encuentre, y con un rincón donde quepa mi sillón favorito, y una mesa donde quepan tus mapas y mis recuerdos. Y un techo fuerte, añadió él, para cuando vuelvan las tormentas. Y un jardín, susurró ella, para aprender el lenguaje de la tierra. Nunca he plantado nada. Así pasaron los días siguientes, recogiendo tablones, clavando con paciencia, enderezando marcos, barriendo fragmentos viejos y colocando piezas nuevas. Finn conocía cada árbol de la ladera y cada curva del río, en ver, cada emoción que afloraba al trabajar juntos. Si él se frustraba con un clavo torcido, ella respiraba hondo hasta que la paz volvía. Si a ella le asaltaba un miedo súbito, él lo anclaba con un abrazo que era hogar. Entre ambos, la casa empezó a crecer como crece el día, sin prisa y sin pausa. No olvidaron las advertencias de Vega. Por las noches, revisaban sensores improvisados, apagaban luces a destiempo, practicaban rutas de escape, pero nada de eso se sentía como huida. Más bien era el compromiso de cuidar aquello que habían elegido. Si vuelven, decía Finn, los recibiremos con verdad y firmeza. Ya has ganado tu derecho. Y si no escuchan, añadía Ember, les mostraremos que el amor también es estrategia, paciencia, escucha, límites claros. No quiero destruir a nadie. Pero no volveré a ser un arma. En la mesa nueva, Finn trazó rutas sobre el mapa, caminos por crestas, puntos de agua, cuevas seguras. Ember, con trozos de cristal recogidos del cráter, creó pequeños móviles que colgó cerca de las ventanas. Cuando el viento de la tarde los movía, sembraban en las paredes reflejos ondulantes, constelaciones domésticas que parecían escribir historias en una lengua que solo ellos sabían leer. Una tarde, sentados en los escalones del porche recién instalado, vieron ponerse el sol como si el cielo recordara el color de la primera noche. Ember habló en voz baja, como hablan quienes honran algo sagrado. Cuando caí, creí que había saltado a un vacío sin nombre. Creí que perdería cada referencia. Perdiste algunas, admitió Finn. Y ganaste otras. Gané saber, dijo ella, que sentir no me destruye. Que el control sin ternura es un desierto. Que los límites no son muros cuando se ponen con amor. Finn la miró como quien mira un faro. Yo gané otro latido, susurró. Cuando te oigo nombrar lo que sientes, el mundo se ordena. Cuando te abruma algo, recuerdo respirar. Pensé que la vida se había acabado para mí. No estaba muerta, pero había apagado las luces. Y yo llegué hecha de luces, bromeó ella, con una sonrisa que era amanecer. Teníamos que encontrarnos. Aquella noche, el viento trajo silencio. No había motores en el cielo, no había rastreos en la ladera. Solo el crujido del bosque y el latido doble de una casa que aprendía a ser hogar. Ember encendió el fuego y, por simple placer, dejó que su piel dibujara patrones suaves que se reflejaron en los cristales colgados. Finn, con manos aún manchadas de resina, apoyó la cabeza en el respaldo y cerró los ojos. No dormía, escuchaba. El clic lejano de una rama, el suspiro de Ember, el murmullo tenue del río. Todo decía aquí. ¿Crees que volverán? Preguntó ella sin temor, como quien mide un horizonte. Quizá, respondió él. El mundo siempre vuelve con sus preguntas. Entonces tendremos respuestas nuevas, dijo ella. Y, si no son suficientes, tendremos paciencia. Y, si no basta, tendremos valor. Y si tampoco alcanza, concluyó él, tendremos el uno al otro. Ella asintió, como si hubiera recibido la contraseña exacta. Eso lo cambia todo. Con el tiempo, la cabaña reconstruida dejó de parecer un refugio y empezó a parecer una promesa. Había una estantería para los cuadernos de Finn, donde anotaba rutas y estaciones. Había una caja pequeña para los recuerdos de Ember, un fragmento de aleación de su cápsula, una hebra de hilo plateado que se desprendió de su antiguo uniforme. Una piedra lisa del río que él le dio el día que decidieron plantar un jardín. Plantaron cuando llegó la luna adecuada, siguiendo una intuición compartida. Finn abrió la tierra con cuidado,
Enver depositó las semillas como quien deja mensajes en botellas diminutas. ¿Qué le has dicho a la tierra?, preguntó él. Que somos pacientes, respondió ella. Que aquí nadie será obligado a florecer antes de tiempo. Las primeras hojas asomaron semanas después, y Enver la saludó con una alegría que hizo brillar la cocina. Fingiendo solemnidad, les dio la bienvenida en voz alta. Señoras, señores, gracias por elegir esta ladera. Hay luz por las mañanas y historias por las tardes. A veces, en noches limpias, se recostaban fuera para mirar el cielo. Enver señalaba constelaciones que no existían en los mapas humanos, nombres que sabían a cantos y cristales. Finn no siempre comprendía, pero aprendió a escuchar sin entender, a dejar que la música de esas sílabas se quedara en su piel. Mi mundo, decía ella, y el tuyo. Y este, que ya es nuestro. Nunca olvidaron que el universo podía interrumpirlos. Pero esa posibilidad dejó de ser amenaza para convertirse en recordatorio: lo que vale la pena elegirse, se elige cada día. Si alguna nave regresaba, los hallaría ocupados en actos aparentemente pequeños: regar, reparar, escribir, nombrar, abrazar. Y cualquiera que supiera mirar vería que, en esos gestos, latía una fuerza tranquila que ningún laboratorio podía diseccionar. La noche en que terminaron de colgar el último móvil de cristal, Enver habló desde el umbral, con ese tono que Finn ya reconocía como anuncio de verdad. Tenías razón el primer día, dijo. Eras demasiado para mí. Él sonrió, encendiendo la lámpara de aceite. Y tú lo sigues siendo para mí. Por eso funciona, respondió. Porque demasiado, juntos, se convierte en exacto. Tu humanidad me ancla, mi luz te despierta. Donde antes había control, ahora hay elección. Donde había silencio, ahora hay música. Caminaron hacia el interior mientras el fuego bajaba. Afuera, el bosque respiraba con ellos. Adentro, la casa aprendía sus pasos. Se sentaron uno junto al otro, sin necesidad de palabras. No era quietud de final, sino de comienzo. Así los encontró el alba, con el jardín todavía dormido y el cielo sin cuchillos de plata. Finn apoyó la mano sobre la de Enver y ella respondió con un pulso de luz que era hogar. Habían elegido el amor por encima de todo lo que sus mundos ofrecían, y al hacerlo habían creado algo nuevo y hermoso. La diminuta mujer de las estrellas había descubierto que su casa no era un lugar, sino una persona. Y el hombre que se escondía de la vida descubrió que a veces lo más abrumador es lo que el corazón necesita para despertar. Juntos, enfrentarían lo que el universo les enviara, seguros de que su vínculo, demasiado, exacto, infinito, podría atravesar cualquier sombra. Y, en el centro de esa certeza, sus corazones, dos y uno, latieron al unísono, como si el cosmos entero respirara con ellos.